Hola, mi nombre es Juan Romero y desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les doy la bienvenida al Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento en el liderazgo y el resultado se verá en las personas que nos rodean. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube y si por casualidad llegaste aquí por pura curiosidad, te preguntarás de qué se trata este canal. Déjame contarte que básicamente lo que hago todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial, tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos, y hablo con ellos de lo que los formó como líderes, de sus experiencias, y trato de tener una conversación con el propósito de que tú puedas aprender los principios que ellos han desarrollado a lo largo de su vida. Así que si disfrutaste este episodio, por favor dale me gusta y síguenos en este canal para recibir más conversaciones que yo sé que te van a poder edificar. Así que vamos a nuestra conversación de esta semana. Hola a todos y gracias de nuevo por estar en este episodio del Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Y hoy tengo a alguien muy especial y muy conocido por todo el mundo, Yesaya Hansen. Bienvenido al Corazón Sano de un Líder. Sí, no, muchas gracias y sí, gracias por la entrada. No sé qué tan cierto sea, pero Pues gracias. lo digo muy conocido porque la gente te conoce. Tú tienes un podcast que se llama Armadillo. Para que aquellos que no lo conocen, dentro de la página de internet del Corazón Sano de un Líder van a estar el link a Armadillo para que lo escuchen. Y creo, si no estoy mal, es el podcast cristiano más escuchado en Latinoamérica, ¿no? Sí, es lo que pienso. No sé. Hay muchos muy buenos, pero sí, he estado con el podcast unos ya 2 años, Sí. ahorita ya en octubre, entonces sí, 2 años y sí, ha estado súper bien. Y te cuento que hay mucha gente que yo hago encuestas, ¿no? Dentro internamente, ¿qué clase de podcast escuchas? Hago, por ejemplo, escojo ciertas personas y les mando el texto, ¿qué clases de podcast escuchas? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué es lo que piensas? Y siempre las primeras personas dicen, bueno, mi favorito es el de el Armadillo, mi favorito es Armadillo. Entonces yo a veces digo, no, pues yo creo que tengo que enfocarme en otro podcast, no como el líder, el corazón sano del líder, sino como Armadillo. No, súper bien. No, pues gracias por contarme. Entonces, como siempre, empezamos la primera pregunta. Yesaya, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón. Ya, vivo en Tepic, Nayarit, junto con mi esposa, en México, Sí, junto con mi esposa. Servimos en la iglesia se llama La Fuente Ministerios, que fue fundado por mi papá sí, hace ya 22 años, cerca de eso. ok. Y sí, servimos aquí. Ella es la directora creativa y todo lo que es alabanza y sí, todo lo creativo de la iglesia. Perdonen las motos. Mi Ah, oficina está a un lado de la calle principal. Y yo trabajo en diferentes áreas de la iglesia. Soy como un pastor, teaching pastor, o sea, uno de mis roles principales es predicar y hago algunas cosas ejecutivas. ok. ¿Cómo ha sido, o sea, que tu papá fundó la iglesia y tú eres como que el que sigues el legado de lo que tu papá ha hecho? Sí, no hay como que prisa para eso, entonces Sí, aquí estoy en el staff y sirviéndolo a él en cualquier cosa que esté en su corazón. Si yo puedo, trato de llevarlo a cabo y sí, ser las manos de su corazón, ¿no? sí. Lo mejor que yo pueda. Y la mayoría del tiempo le preparo café y platicamos. Exacto. Soy mi único título oficial es que soy el barista de mi papá. Ok. ¿Cómo ha sido esa parte de liderar desde un lugar donde no estás a cargo, en una iglesia como la tuya? O sea, depende cómo lo ves y cómo lo veo, cambia día a día. A veces es frustrante, obviamente, porque quieres hacer cosas, tienes el corazón para algunas cosas y ah, tienes mucha responsabilidad y no la misma cantidad de responsabilidad, digo, de autoridad a la responsabilidad, ¿no? Entonces no puedo nomás tomar una decisión, aunque mi papá ha sido muy bueno.
conmigo en eso, o sea, de Sí, darme espacio, de confiar en mí. Pero sí entran esos momentos, ¿no? De que quisiéramos cambiar los horarios de sí, algo o vamos a implementar esto, remover esto sí. y eso puede ser frustrante. Pero por otro lado, no vivo con la constante carga de un pastor principal. Ok, Entonces, hay más libertad para arriesgarnos y no estar en una posición de autoridad significa que tengo que crear un argumento sólido para lo que quiero hacer y no nomás hacerlo porque se me antoja. ok. Entonces, tiene sus dos lados, ¿no? Por un Sí. lado, no cargo el ministerio en mis hombros. Por otro lado, puede llegar a ser frustrante y hay días que me levanto y estoy súper agradecido. Ahí viene la primera sirena. Sí, sí, no, no te preocupes. Va a haber Llegaron, como 8 de estos. llegaron por nosotros. Pero, um, pero sí, hay días que me levanto y estoy súper contento de que no llevo esa carga y puedo arriesgarme o puedo hacer cosas así como el podcast y Sí, dedicarme a estar viajando fuera de tiempos de COVID, ¿no? A sí. viajar y conocer más iglesias y todo eso. Y al mismo tiempo hay otros días que me levanto frustrado. Sí. Entonces, Y, la- tiene lo bueno y malo. y pregunto simplemente porque creo que tú en tu entorno estás formando tu nombre, digámoslo de esa manera, tu propia eh, marca, digámoslo, para que los que me escuchan dirían que estás poniendo tu propia marca, tu podcast, tus propios discipulados, te están conociendo aparte de lo que es tu iglesia, lo que es la fuente de ministerios. Ujú. Entonces, em, ¿qué le podrías decir a esos jóvenes que dicen, bueno, yo estoy aquí? Y esa es una pregunta que me hace mucha gente dentro del liderazgo, donde me invitan a Zoom o donde me invitan a hablar. eh, Mis pastores no me escuchan, las personas no me escuchan, estoy tratando, tengo ideas, tengo cosas por hacer y no puedo hacerlas, no puedo lograrlas. ¿Qué le aconsejarías, como ya tienes esa experiencia, ya has estado ahí? ¿Qué le aconsejarías a esos jóvenes que están escuchando en este momento y dirían, yo quiero hacer eso mismo? Ya, primeramente, todo ha sido un accidente. Ah, el entrar a un ámbito donde te están invitando a conferencias, tanto en mi país, México, y en toda Latinoamérica, eso fue por amistades que hice en el camino, siendo fiel en ser el pastor de jóvenes y estar concentrado aquí. Me hice amigos, otros amigos pastores y de ahí la cosa empezó a crecer. Armadillo fue un proyecto no tanto de, necesito un lugar para sacar ideas que no puedo decir aquí. Que he visto que muchos podcasts Sí, tienen ese espíritu sobre ellos y yo aconsejo en contra de eso, sí, porque si no estás sometido a algo, si no estás dentro de algo, es muy fácil que crezca ese orgullo de que se haga mi voluntad. Yo quiero enseñar lo que yo sí, quiera y es un ámbito peligroso y sí, no he visto a muchos manejarlo bien. Crean enseñanzas basadas en amargura, en ok. frustración, en vez de un lugar seguro. Y entonces, mucho de lo que enseño en Armadillo, número uno, yo no quería ser como que una Sí, marca. sí. Ujú. Ese nunca fue el Sí, sí, propósito. Y de exacto. hecho, me tardé más o menos un año en el proceso de no comenzar un podcast por ese miedo en específico. No quería hacer algo aparte de la iglesia. Entonces, en mi caso, tengo una computadora, podría mover todo mi equipo para allá, está mucho más callado, sonaría mejor, pero a propósito hago el podcast aquí en mi oficina, en horario de oficina, porque lo veo como un ministerio de esta iglesia. Sí, No solo para esta iglesia, pero sale de esta iglesia. Y hay algo, no sé, romántico y acerca de la sí, imagen sí, de que, ok, este sonido está saliendo de aquí, no de mi propia casa, no de mi propia onda. Y también ha beneficiado a la iglesia, estar viajando, a crear relaciones, poder tener, o sea, ahora con lo de la pandemia, sí, cuántas iglesias no tenían 1000 preguntas. Y yo tenía acceso a números, nomás poder hablarle a diferentes personas y qué van a hacer ustedes y qué están haciendo acá y cómo lo están haciendo con esto. Entonces, todo esto y lo digo entre comillas, sí. la marca Jesiah, Ujú. uh, siempre ha sido para ayudarle a la iglesia. Nunca he invertido en hacer
esa marca. O sea, yo no tengo un josiahhansen.com Sí. o algo por el estilo. Es posible que esto se morfe a algo así, ¿no? Si empiezo a escribir libros y necesito un lugar donde venderlo. Sí, sí. Pero siempre todo es con el corazón hacia esta casa, que salga de esta casa, sometido a esta casa. O sea, hay temas que muero por hablar en el podcast, Sí. que me traerían miles de reproducciones. Pero como no están con el corazón de mi papá, me he sometido y me he aguantado. Wow. Entonces, entonces hay cosas así, ¿no? Ok, buenísimo. Y o sea que en otras palabras, nos estás diciendo es el someternos a esa autoridad en la que estás en este momento y el saber el ADN, porque pues obviamente, o el DNA, como se dice en inglés, Uh-huh. de donde estás plantado es lo que ha en realidad dado motor a lo que estás haciendo. Yo diría que lo que ha sucedido, la mayoría ha sido por accidente. Okay. Porque me han preguntado eso antes y siempre se me hace chistosa la pregunta. Es ¿cómo le hago para predicar en conferencias? ¿Cómo le hago para tener más seguidores en línea o que más gente me escuche el podcast? Y no tengo ninguna respuesta porque yo no lo hice a propósito. O sea, eso no fue. Tengo algunas ideas y teorías que podrían ayudar, pero para mí nunca me ha interesado. Yo Okay. inicié Armadillo pensando, un nicho de gente lo va a escuchar. Vamos a hablar de cosas, Sí. o sea, muy, sí, nicho sería la mejor Sí, palabra. sí, sí. Muy, muy específicas que a lo mejor no le van a interesar a mucha gente. Fue una sorpresa que tantas personas escucharan el podcast. Pero sí, cuando alguien llega con esas preguntas, para mí es como, o sea, es como con esa actitud o con esas preguntas nunca vas a llegar a ser conocido. Porque nadie quiere conocer a una persona que es famosa nomás porque es famosa. O sea, no Sí, respetamos a los Kim Kardashian de este mundo, ¿no? sí. Y ese no es es el chiste. O sea, puedes comprar seguidores en Instagram si es lo que te importa. Um, puedes pagar para promocionar tu podcast y gente hace esas cosas. Uh, pero sabemos, no es respetable. Sí, Entonces, ¿por qué tener ese corazón? Si te has conocido, chido. Si no, no. Está sí, bien. sí. No pasa nada. Nunca se trató de eso. Dijiste algo muy importante, no tengo temas o no quisiera hablar muchos temas y quisiera hablar muchas cosas, pero no las hago porque como que no quiero traerlas a este momento y me parece eso tan importante porque fue lo que dijiste antes cuando comenzaste. Muchos de los podcasts que escuchamos o muchos, y yo digo, y lo he escuchado también, están saliendo desde el corazón de una persona herida porque no lo escuchan o porque no está de acuerdo con lo que predica el pastor o no está de acuerdo con cierta forma de liderar, entonces quieren llevar el podcast de su propio corazón y en realidad lo que hace es dañar a mucha gente. Ya, 100%. O sea, no tengo muchas cosas Sí, sí, que sí. quiero hablar que mi papá no estaría tan a favor. Hay dos, tres, pero la mayoría me ha dejado darle porque confía en mí, ¿no? Ok. Pero confía en mí. Ahora viene el de las nieves. Dios mío, empezaron todos. Motos, sirenas y ahora el de las nieves. Pero creo que la razón que tengo la confianza de mi pastor es porque estoy dispuesto no voy a hablar de esto, no voy puedo tener las preguntas, puedo hablar con él de eso, pero a lo mejor no es el tiempo y como yo confío en él, él confía en mí. Que es lo que muchos hijos de pastor o gente que está segundo amando no entienden, es que confianza es recíproco, ¿no? Tú das confianza y recibes confianza. Eso. Y si no recibes confianza de tu líder principal después de años de tu confianza hacia él o ella, a lo mejor no son buenos líderes, pero buenos líderes dan confianza a aquellos que confían en ellos. Entonces, eso es lo que ha sido sólido entre mí y mi papá y es que yo confío en él confía en mí y hay cosas que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero confío. Sí. Entonces,
¿qué importa qué pienso al final del día? Exactamente. Gracias, Jessia, por compartir tu corazón con nosotros en estos pequeños, la entrada. El tema de hoy, la idea mía es que yo pienso que todo lo que hagamos tiene que tener un propósito. Es decir, cada cosa que emprendemos en nuestra vida, se hace en la familia, como padre, como esposo, en el liderazgo, en la empresa, en el lugar donde estés, en la iglesia, en el ministerio, todo tiene que tener un propósito. Y algo que yo veo que es que al final, por ejemplo, como este podcast o el tuyo, el de Armadillo, sirven de herramienta para poder ayudarle a aquellas personas que lo necesitan. Y creo que ese ha sido el auge o lo que hay detrás del tuyo, de que la gente escucha, sabe lo que tienes y estás haciendo a las personas crecer. La pregunta que yo tengo, recurrir a estos temas para discipular no es fácil, o sea, recurrir a estos discipulados, digámoslo de esa manera, porque en realidad el podcast es un discipulado, especialmente cuando todos tus oyentes están en lugares diferentes y con su forma o su propia forma de pensar. ¿Cómo centras los temas? ¿Cómo consigues esos temas? Ah, para mí es muy similar a cuando predico, ¿no? La pregunta de qué debo de predicar este fin de semana, ¿no? Como un predicador. Y uso como que el triángulo de inspiración. Sí, Es Dios en la cima. Si Dios habla, de eso voy a hablar. sí, La gente, entonces, ¿qué es lo que necesitan escuchar? Entonces, por ejemplo, justo cuando esto del COVID-19 pegó, el tema principal por muchos episodios fue COVID, 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 ujú, COVID, COVID, de diferentes ángulos, lo económico, el estar en casa tanto tiempo, que cómo sí, vamos a ver el futuro, la iglesia, entrevisté a varias personas. Entonces ahí no fue tanto, Dios me está hablando, fue ir, ok, ¿qué es lo que la gente necesita ahorita? Y el otro punto del triángulo, si vemos los tres puntos, es ¿qué me interesa a mí? ok, Entonces, Armadillo en específico es bastante egocéntrico, si ok. somos estos. A diferencia cuando predico el domingo. Sí, sí. Domingo busco más, ok, qué es lo que Dios quiere hablar, qué es lo que la gente de hermana Carmen necesita, ¿no? Ujú, Y, y hago a un lado lo que yo quiero. En Armadillo, ah, no sé, leí algo en un libro, vi algo en YouTube, escuché un TED Talk, escuché esto en un podcast y me interesa mucho y lo investigo y sale algún tipo de plática. Entonces Armadillo en específico tiene esos tres, ok, constantemente está bailando y puedes hasta sentirlo con mi humor, sí. cómo me acerco al episodio, cómo se llama en el título, uh, qué tan egocéntrico fue, de que me interesó este episodio. Un episodio que viene a mi mente fue se llama La Tierra es plana, Ujú, como pregunta, ¿no? sí, Y me por como una semana acerca de esta gente que cree que la Tierra es sí, sí. plana, ¿no? Y de ahí salió una enseñanza que yo creo que aplica a todos, no nomás a terraplanistas. Sí, Pero a todos y como redes sociales y los algoritmos y nuestros sesgos cognitivos y todo eso empiezan a procesar esta información y cómo nos podemos clavar en un tema y completamente hacer un lado sentido común. Eso fue egocéntrico, eso fue yo quiero grabar este episodio. Otro tema fue el enneagrama. Me interesa mucho el enneagrama, entonces, pues quiero hablar del enneagrama o quiero hablar del enneagrama con esta persona. Y entonces tengo 2, 3 episodios ahí del enneagrama. Hay otros que han sido más como que, Dios puso esto sobre mi sí, corazón, debería de hablar de esto en Armadillo. Y en otros ha sido por conversaciones con ya sea gente que apoya el podcast. Tenemos una comunidad pequeña sí. de gente que apoya el podcast. Patreon ha hecho algo muy chido. Es una plataforma donde creativos pueden como que adelantar cosas o Sí. poner cosas exclusivas y creas una pequeña comunidad. Entonces ahí tenemos una comunidad pequeña de gente que apoya el podcast y entonces todos los días recibo correos de ahí. Gente con preguntas, dudas.
Y usualmente de ahí es como, ok, veo un tema aquí. Entonces, ese es el triángulo. Es Dios, Okay. Dios de arriba en el pico de arriba, ¿no? Y los dos de abajo medio empatados. Es qué me interesa a mí, qué me apasiona a mí, qué es lo que se me antoja hablar de eso y qué es lo que la gente necesita. Entonces uso los tres. ¿Qué tan profundo es qué tan profundo son los temas? Me refiero a que de pronto dices, quiero hablar del enneagrama, ¿qué tan profundo voy? Que quiero hablar de el tema de, por ejemplo, el COVID-19, ¿qué tan profundo voy en estos momentos a ese tema? Para poder llegarle a mis oyentes, porque hay gentes que de pronto piensan diferente que tú, perdón. Yo siempre escuché una historia hace tiempo de John Piper y Louis Giglio. Louis Giglio hace su conferencia Passion, ¿no? En Atlanta, donde reúnen a miles y miles y miles de jóvenes. Y la mayoría de los jóvenes creo que están en el rango de 18 años, ¿no? Y son miles de jóvenes. Y por alguna razón, Louis Giglio cada año invita a John Piper, que sea uno de los que predican. Y escuché la historia de que un pastor de jóvenes llegó con Louis Giglio y le dice, ¿por qué invitas a John Piper? ¿No? O sea, ya está viejo, sus enseñanzas son demasiado profundas. Y le dice, están pasando por encima de sus cabezas, ¿no? It's going over their head. Right. Y Louis Giglio dio la mejor respuesta. Dice, sí, a lo mejor está pasando por encima de sus cabezas, pero mira nomás cómo se levantan de sus sillas para tratar de empatar y tratar de entenderlo. Wow. Entonces, esa idea siempre se me ha quedado de que, especialmente creciendo en una iglesia donde teníamos a extranjeros venir y enseñar, y usualmente esto pasaba con gringos. Sí. Cuando venían gringos, era como si le hablaran a los mexicanos como si estuvieran tontos. Y Okay. siempre me ha enojado eso. Que les hablan muy simple, muy lento, bromas muy malas. Y yo ya estoy convencido es porque ellos están tontos, ¿no? O sea, creo que unas son racistas y otros tontos, Sí, ¿no? sí. Pero siempre me ha molestado eso. Entonces, para mí, yo no estoy diciendo que soy una persona profunda, pero nunca me ha dado miedo hablar de manera, o sea, lo más profundo que puedo. Okay. Irme profundo en la Biblia, sacar algo donde espero que la gente me ponga atención por 40 minutos, 50 minutos. No le tengo miedo a eso. Obvio, sí, claro, voy a perder a algunas personas. Sí. Esa fue la razón que pensé, esto va a ser un nicho. Veme a mí, todo racista pensando, Sí. o orgulloso pensando que otra gente va a ser tonta, ¿no? Sí. Pero no es el caso para nada. Lo que dijo Louis Giglio ese día tiene toda la razón. Gente es atraída a algo que a lo mejor no entienden al 100. Es la razón que alguien como Jordan Peterson, este psicólogo que sacó sus libros de 12 Rules of Life y todo esto, es locamente profundo en las cosas que habla. Pero es a lo mejor o sea, tiene que ser una de las personas más escuchadas en YouTube. Sí. O sea, que dan clases o enseñanzas más que cualquier predicador, comediante y todo esto. Todas sus enseñanzas tienen millones y millones y millones de vistas. Y estoy seguro que la mayoría de la gente viendo esto no lo entienden al 100. Sin embargo, te atrae. Entonces, con Armadillo, nunca he temido ir a un punto donde, ok, si vamos a hablar del enneagrama, vámonos profundo en esto. Sí. O vamos a hablar de Job, vámonos profundo en el libro de Job. Ahora, otra vez, no me siento profundo. La verdad, la mayoría del tiempo ni sé de qué estoy hablando, nomás estoy... No me escuchen a mí. Pero sí, o sea, no es algo como que, ok, no, tengo que pensar en esto para, no sé, tengo que tratar a gente como si no me van a entender y entonces tengo que echarle un poco de agua a este guiso o lo que sea. No, o sea, si va a ser, no voy a hacer lo más como a mí me gustaría posible, por lo menos en el podcast. Predicación creo que cambia un poco porque estás viendo a la gente
en la cara, Sí, ¿no? O sea, bueno, antes de la pandemia, estaba predicando en varias de nuestras iglesias. La Fuente planta iglesias, entonces sí. tenemos iglesias en lugares donde nadie más quiere. Y es loco, el otro día, bueno, antes de la pandemia, estuve predicando en una de nuestras iglesias y llegó una abuela que estaba amamantando a su nieto. Sí. Una Wow. abuela Amamantando. amamantando a su nieto en la primera fila mientras Wow. estoy predicando. Entonces, ya, también tienes que adaptarte. Sí, tiene uno que tomar. Ya, o Aquí. sea, tienes que ver la audiencia. Y en Armadillo, pues no, Sí. no conozco la audiencia al 100. Y esto es lo que me gusta de este podcast, el que estamos en el corazón sano de un líder, es porque nos da ideas. Aquí en Canadá eso sería imposible. Aquí en la iglesia donde yo soy parte, yo soy el director de conexiones en la iglesia canadiense y tenemos un lugar para amamantar bebés. En otras palabras, si quieres amamantar tu bebé, te tienes que parar de donde estás, ir al cuarto, allá vas a ver el televisor, vas a ver el sonido, vas a tener todo, no te vas a perder la prédica, pero tienes que ir. Así que me encanta porque nos da ideas y nos muestra de que todo el mundo pasa por algo así. Gracias, Yesenia. Una pregunta, el podcast a raíz del podcast, a raíz de lo que estás hablando y diciendo, has creado discípulos, me imagino, ¿verdad? Tienes discípulos que son parte de Armadillo, que vinieron a Armadillo y ahora son parte de tu discipulado, digámoslo de esa manera. Uh-huh. Ya, creo que sí. No más que tengo cuidado con la palabra discípulo, Ok, porque creo que discípulo es como lo que yo soy con mi papá. ok. Mi papá es mi rabí, ¿no? Es a quien escucho, estoy con él y vive conmigo. O sea, es Sí, como estamos sí, viviendo la vida juntos. Entonces, o sea, y perdón, porque sé a dónde vamos con sí. esto. Uh-huh. Entonces no quiero totalmente descarrilar esto, pero creo que con Armadillo en específico es más como que forma parte de un rol muy específico que es enseñar. Ok, Uh, Más que discipular, estoy enseñando. ok, Entonces, a lo mejor hay algunas personas que lo consideran su discipulado, y sí, si lo consideran su único discipulado, se están perdiendo de mucho, porque no es el chiste. Ahora, hay algunas personas que escuchan Armadillo que sí estoy en contacto y los conozco un poco. O sea, tengo un grupo en Patreon uh-huh, de unos 15 predicadores con quienes estoy constantemente en contacto, y ahora tenemos algunos podcasters que se han unido, con los que estamos platicando, y a veces toda la excusa es, ok, hablemos del podcast, y luego la cosa se va mucho más profundo a, ya tengo un problema con mi pastor, o tengo un problema con mi iglesia, o no sé esto, no sé lo otro. ok. Crecí sin un padre, necesito ayuda. Y hay cierto discipulado, pero Armadillo como podcast, no sé si funciona al 100 como discipulado. Ok. Más bien juega un rol dentro del discipulado, que es la enseñanza. Y yo diría que es un rol pequeño, porque es una vez a la semana, o sea, no es Sí, sí, mucho. sí. No, y la razón por qué pregunto es porque la iglesia en línea en estos momentos del COVID-19 tuvo una explosión tremenda y hay muchos mitos acerca de que en línea, y yo hablo también del podcast de algo en línea porque es en línea, en realidad es algo que tú tienes igual que en Facebook una aplicación para ello o igual que Instagram una aplicación para ello. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿tú crees que cómo se puede manejar esa iglesia en línea, el discipulado en línea como tal? ¿Tú crees que funcione? Sí, uh, siempre y cuando hay algún tipo de comunidad. Entonces, para mí, y es como que nuestra manera de pensar aquí en la iglesia es, todo discipulado es a través de relaciones. Entonces, eh, si hay discipulado en línea, Sí, no puede ser nomás de la iglesia hacia allá, no hacia la persona. No puede ser algo donde nomás reciben enseñanza en fin de semana. Tiene que haber más. ok, Entonces, ese tiene que haber más. Nosotros no lo descubrimos al 100 porque no teníamos grupos en casa. sí, Donde estamos, internet
no es tan accesible Okay. todavía. O sea, sí hay gente yo diría que la mayoría de gente lo tiene, pero no la mayoría de la gente en nuestra iglesia. Entonces, el tener acceso a algo como Zoom y vamos a conectarnos en la Sí, noche, era muy limitado la gente que podía hacerlo. tener acceso a estas cosas. Entonces, donde estamos nosotros todavía no es tan accesible como en alguna ciudad más grande o otro país. Sí, sí, O sea, en Tepic y en Puga y en San Juanito sí. y Jalisco con X, no funcionó al 100. Entonces, para nosotros nos surgía reabrir la iglesia. Ah, Okay. eh, estamos, Acabamos de abrir el domingo pasado, fue increíble, fue lo mejor, Sí, a pesar de que entendemos sí, todas las precauciones, estamos tratando de sí, manejarlo lo mejor de nuestros esfuerzos, porque literal la iglesia se iba a morir. O sea, sí, sí. se estaba colapsando poco a poco. Entonces, Ah, discipulado en línea es algo que he visto que funciona para algunas iglesias súper bien. Y no sé si es por a quienes están alcanzando, si es nomás una gracia sobre ellos, si es porque lo abrazaron mejor que nosotros, pero sí lo he visto funcionar um, al 100. Entonces, pero tiene que ser la iglesia da y la gente da de vuelta. Tanto atención como cosas como ayuda, sí. uh, todo eso. Entonces, eso es discipulado, en mi opinión. Tiene que ser relacional, más que solamente enseñanza. Okay. Y tengo que hacer una pregunta ya que abriste la puerta para eso, me tiraste una joya, como yo digo. Sí, entiendo que la iglesia en línea es la iglesia del futuro. Eso es lo que todo el mundo está hablando y eso es lo que están diciendo en este momento, aunque en muchas cosas estoy desacuerdo y en otras estoy de acuerdo. Ujú. Em, Pero en tu experiencia, o sea, tú lo viviste, estás en un lugar donde, como le dijiste, no hay mucho internet. La gente que la tiene de pronto ni sabe manejar una aplicación de Zoom o no tiene ni idea cómo hacerlo. No sabe, no tiene la gente que viene a nuestras iglesias y donde estás, por ejemplo, yo estoy en Canadá, pues obviamente todo el mundo sabe manejar un Instagram, un teléfono, cualquiera, pero muchas de la gente que viene a nuestra iglesia o a la tuya, no saben cómo pudieron ustedes sobrepasar este COVID-19 tratando de alcanzar a esas personas y de tocarlas. Ujú. Pues para nosotros fue trabajar con lo que sí funcionaba. Entonces, nosotros transmitíamos exclusivamente en Facebook, porque los que tienen internet van a tener Facebook. Ok, Entonces ya era complicado YouTube e Instagram y todo sí, eso. Ya no era. YouTube me imagino que hubiera sido fácil, pero Facebook nomás funcionaba. O sea, nadie tiene que hacer un usuario para poder comentar y todo eso. Entonces ya son usuarios. sí, Alguien tiene internet, tiene Facebook, ¿no? ok, Luego, WhatsApp es grande sí, aquí y la mayoría de gente que lo tiene por la red lo tienen gratis, ¿no? Entonces, hacíamos servicios en audio, tipo radio, que mandábamos cada 2 veces a la semana. Entonces, había una pequeña palabra de nuestro pastor junto con una canción de alabanza y venía con algunos anuncios o lo que sea. Entonces, fuimos armando una base de datos de WhatsApp. Um, y al mismo número ellos podían escribir si necesitaban oración por sí, algo o si querían agendar algún tipo de consejería por teléfono o por videollamada, lo que se pudiera. Entonces, eso fue WhatsApp y Facebook, fue lo que más nos funcionó. Intentamos Zoom, no nos funcionó. Intentamos, ¿qué más? Bueno, hicimos un grupo para nuestros voluntarios, un sí, grupo sí. privado. Eso fue a lo mejor el pilar de todo. Fue Ok, mantenernos conectados con el grupo, o sea, el íntegro, ¿no? El core team. sí, sí, Y luego hicimos algo, rompimos las reglas un poco. Y fue que como seguíamos transmitiendo en línea, en vivo, dejábamos que los indígenas que vienen a nuestra iglesia que siguieran viniendo. Entonces, nadie realmente los estaba cuidando, no entendían que estábamos en una pandemia. ujú. Apenas hablan español y nadie los estaba alcanzando a ellos. Entonces, al ellos Ah, venir aquí, pudimos darles comida, darles cubrebocas,
gel antibacterial y también seguirles explicando lo que estaba pasando. Y como no tenían internet ni nada en casa, teníamos un grupo, estábamos haciendo 3 reuniones en vivo al día. Entonces, entre las 3 reuniones llegaron unos 25 indígenas y fueron el único grupo que dejamos que estuvieran. Wow. Entonces te adaptas a lo que tengas. Y nuestras iglesias, extensiones, los pastores salían a la iglesia cada domingo. No tenían reuniones, pero estaban disponibles y para orar por gente, para dar algunas despensas, cosas así. Entonces, y animaban o les enseñaban en sus teléfonos cómo descargar la aplicación, cómo conectarse. Pusimos Wi-Fi en algunas de nuestras iglesias que podía alcanzar a la calle. Sí. Entonces vimos que algunos pues llegaban y se conectaban. En otras iglesias les entregábamos una reunión pregrabada. Entonces ellos lo ponían en una pantalla afuera y para no animar a que viniera mucha gente, pero si no tenías ninguna manera de verlo, venías y te sentabas en como que el patio de la iglesia, al aire libre, y te poníamos la tele. Entonces había cositas así. Okay. Y ahora que abrieron la iglesia, ¿cómo ha sido la recepción de la gente que dicho, hemos extrañado la iglesia, queremos volver? ¿Se te llenó? ¿O de pronto dijeron, sabes una cosa, no queremos arriesgarnos y vamos a ir después? Pues nosotros lo que hicimos fue, no queremos que ninguna reunión se llene. Nuestro tope es 25% de asistencia. Okay. Entonces acomodamos las sillas, ¿no? De 1.5 metros de distancia, todo eso. Hicimos unas mesas bien bonitas que quedan entre las sillas para que no se vea estéticamente nomás sillas así separadas, sí. Sino que fueran como que hubs, como que pequeñas islas. Y en cada mesa pusimos gel antibacterial y los sobres para la ofrenda y mentas, porque cuando usas tu mascarilla estás oliendo tu aliento todo el día. Y sí, la información en un código QR, ¿no? Si querías dar en línea o los anuncios. Y abrimos una quinta reunión. Entonces, fue perfecta la asistencia. En ninguno se sintió vacío y al mismo tiempo en ninguno se llenó el 25%. Entonces, manejábamos más o menos 550 personas en cada servicio. Llegaron... Ahorita nomás podemos tener 120 sillas y tenemos 14 sillas más de overflow, si algo sucede, si gente llega. Llegaron más o menos 90 a 95 personas a cada reunión. Ok. Y, pues, excelente. Más voluntarios. Más los voluntarios, sí, no, así estamos aquí nosotros también contando la gente que entra nomás, pero igual lo mismo, me diste una buena idea, mentas, que no ponemos mentas. Yeah. Buenísimo, gracias Yesenia por compartir con nosotros. Seguimos con lo del tema del podcast porque nos fuimos por otro lado, pero creo que es importante para aquellos pastores que nos escuchan, porque nos escuchan pastores en todos los lugares del mundo, y saber tu experiencia de cómo arrancaste y que... Déjalo digo, porque por lo mismo de que no en todos lados se está abriendo, nosotros la razón que pudimos abrir es porque nuestro estado y ciudad tienen los casos bastante bajos. Ok. Sí tuvimos un pico y fue en mero pico que nuestra ciudad decidió abrir. Okay. O sea, después del pico. Entonces, nosotros nos esperamos hasta que viéramos una declinación clara de que, hubo un punto en la ciudad, 1,000 casos activos. Y bajó, ahorita están como 250. Entonces, estás hablando de, estamos como a 25% de los casos del pico. Entonces, si llega a pasar de que empiece ese pico otra vez, nosotros todavía estamos echándole ganas a todo lo que es en línea y todo eso. Entonces, sí, luego empieza la gente a criticar, que irresponsables y todo. Y son la misma gente, que es lo chistoso, que nos criticaron por cerrar. Nosotros cerramos la iglesia antes de que hubiera un solo caso activo en nuestra ciudad. Entonces, todo por amor a la ciudad y querer cuidar este lugar y no ser un lugar que estuviera dando el virus, ¿no? Entonces, llevamos 6 meses cerrados. La gente que critica que abrimos,
voy a sus redes. Sí. Lo hice el domingo pasado porque nos criticaron. Voy a sus redes y ellos habían puesto cosas en marzo de que ¿por qué las iglesias miedosas andan cerrando? Sí. Que es clásico, ¿no? O sea, Y, vives para criticar. y para aquellos que nos están escuchando, jóvenes que dicen yo quiero ser pastor, quiero entrar al ministerio, te damos aquí una pauta entre dos pastores. Este es el camino del ministerio. Te van a criticar porque sí, te van a criticar porque no. Maldito sí, maldito sí, no. Así es. Así es. Bueno, pregunta, ¿cómo has medido tu éxito en el podcast? Y me refiero cuando hablo de éxito al propósito, al cumplir el propósito por el cual tú lo comenzaste. Para mí, siempre se trató de que quería aprender algo. Entonces, vivo con la convicción de que el maestro aprende más que el estudiante. Y para mí quería taclear algunos temas que no sabía cómo argumentarlas. Entonces, sospechaba algo, leía algo en un libro y me gustaba, pero ya en la hora de explicarlo no me salía. Entonces el podcast me dio eso, me dio un lugar donde puedo explorar el transmitir una idea. Entonces, un ejemplo de eso sería, tuve uno de Justicia para Diana, que fue una joven que mataron aquí en la ciudad, fue muy feo, y el gobierno no se quería mover. Entonces hubo una gran protesta justo en medio de todo lo de George Floyd, que pasó en Estados Unidos, y hubo una protesta en contra de feminicidios, y fue ahí donde el gobierno se movió. Y entonces hablé de eso, pude explorar ese tema del machismo en México y al mismo tiempo cómo se ve la justicia social a través de los ojos de la Biblia y lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, no sé si lo hago al 100, pero mínimo estoy empezando a expresarme con algunas cosas que creo y quiero tener el argumento correcto. Entonces, ese sería uno. Algunas series, siempre quise enseñar acerca de los profetas del Antiguo Testamento y por qué siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Sí. Entonces, pude hacer una serie de eso. Otro fueron los místicos de esos años oscuros del año 1000 a 1500 y sí. Algunas personas que realmente dirigieron la fe. Quería hablar de ellos, contar sus historias. Entonces, mucho de eso está, ese es el éxito. ¿Cuántas reproducciones? Te mentiría si no los veo. O sea, si te digo que no los veo, si no ando checando cómo va. Pero este año, Armadillo, he visto un bajón y no sé a qué se deba, pero sí ha habido un bajón de como 20% del año pasado. ¿Me afecta? A mí también. Yo creo que, sabes, el bajón es porque el podcast, lo que yo he analizado y he leído es que el podcast es un podcast que la gente escucha del trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, en tiempos en la casa, cuando tienen algo que hacer en la casa o cuando están en algún lugar haciendo ejercicio. Pero como todas esas cosas se cancelaron la idea del ejercicio, entonces la gente se queda en casa y lo que hace es mirar televisión. Entonces Netflix se volvió el mejor amigo. A mí también pasó lo mismo, hubo un bajón este año. Pero no te miento, también miro cómo vamos y creo que yo hablo con mi esposa y le digo, creo que es el mismo síndrome que tenemos nosotros. ¿Cuánta gente vino a la iglesia hoy? ¿Cuántos números? Es el mismo síndrome, queremos saber cómo nos fue. Creo que mirando los números creemos. O sea, es algo que medir, pero es como, y a lo mejor no es el mejor ejemplo que un gordito pero es como pararte sobre la báscula y medir tu salud de acuerdo a si subiste o bajaste de peso. Hay mucho más detrás de tu salud que no más cuánto pesas. Ahora, no estoy diciendo que cuánto pesas no importa, pero hay mucho más, ¿no? O sea, puedes bajar de peso, pero, o sea, he estado aprendiendo esto yendo con la nutrióloga últimamente, pero puedes bajar de peso y no te fue bien todavía. O sea, no se trata de eso, se trata de nutrirte de la manera correcta. Entonces, de la misma manera, ver el podcast, ver las reproducciones, cuánta gente lo sigue, sí.
el rango de edades, en qué países. Al principio te emociona mucho porque dices, oh, mira, hay alguien de Rusia que lo escucha y luego te das cuenta que no usan un IP de Sí, sabe dónde y no hay un ruso escuchándote. pero pero el ver los países y todo te puede emocionar, te mantiene ahí entregado, pero uh, que suba o baja no es indicador de que vas bien. El ir bien, necesitas otras maneras de medirlo. Entonces, para mí estoy aprendiendo, sí, lo disfruto 100%. Estoy feliz, yep. El día que me empiece a estresar de más, que sea una carga más que una bendición, a lo mejor ya lo mato y sigo con el próximo proyecto. perfecto. Ahí Gracias, va de José, la por segunda vez. la segunda nieve. Tuviste Gracias. suerte. Gracias por estar aquí el día de hoy, gracias por acompañarnos y ya llegando al final del episodio siempre hago 5 preguntas que le hago a todos mis invitados y empezamos por la primera. Va. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? ¿Para bien o para mal? Creo que Gabriel me dijo lo mismo, para bien o para mal. Creo que la que más, creo que la pregunta va directamente para que mis oyentes escuchen algo que pueda ayudarles, sea así para bien o para identificar algo malo. Yo diría que para bien está empatado entre tomar café y leer. Ok. La lectura y café. Café, la razón que lo menciono, Robert Barriger tiene la mejor frase acerca de café y es, nunca tomes una decisión importante sin antes tomar un café. Wow. Es un hábito que lo hago. Yo tomo café 3 veces al día, más o menos, justo en la mañana, y es cuando tengo mi devocional. A veces tengo mi Biblia, a veces no, pero nunca falta el café. Ah, Okay. También me tomo un café con mi papá llegando a la oficina. Entonces, más o menos yo llego a las 9, más o menos a las 10, tomamos un café juntos, platicamos, estamos juntos, hay algún plan. Y luego en la tarde, cuando ya después de que nos fuimos a comer, regresamos, tomamos otro. Y usualmente hay más líderes en el cuarto, entonces preparamos café todos y es de lo mejor. Okay. En las mejores ideas y todo eso. Y luego lectura, o sea, que no sabemos de la lectura. O sea, la lectura es bueno, es buena, es lo mejor que puedes hacer para tu mente. Te va formando poco a poco, te da la disciplina de desconectarte de todo. Entonces, sí, lectura y café los tendría empatados. Excelente, gracias. Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Nosotros aquí, los que estamos a este lado, no escuchamos o no sabemos en dónde estás o en qué etapa estás de tu vida o en tu llamado, pero sí sabemos que tenemos que prepararnos para el siguiente paso. ¿Cómo te estás preparando para eso? No sé. No sé, o sea, haz el grind, ¿no? O sea, haz el trabajo. Entonces ahorita hay trabajo que hacer, entonces estoy más enfocado en hacer ese trabajo de la mejor manera, a seguirme desarrollando como predicador, como pastor, como líder, Okay. leyendo mucho, ah, seguir honrando a gente, creando relaciones Okay. importantes. Yeah. Ok, perfecto, gracias. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes? Ah, El último libro de liderazgo buenísimo que leí Ujú. fue también uno de los más recientes, se llama Eat the Peach de Ok, David Chang. ok, Es un libro de un chef muy famoso, de Ugly Delicious. No sé ok. si has visto eso en Netflix. Pero ese libro está brillante y amo a David Chang, entonces disfruté mucho el libro. Es muy vulnerable acerca de sus fallas y Sí. lo que hace bien, lo que hace mal. Mucho de lo que hace mal ahí está en el libro. Y ese me gustó mucho. El libro más reciente, ¿cuál acabo de terminar? No puede ser. Se me olvidó qué libro acabo. Acabo de terminar Heretics and Heroes de Thomas Cahill. Es un libro acerca de el tiempo de la
The Renaissance, el Renacimiento. Entonces se trata, es un libro de historia. Entonces habla tanto de la iglesia, de los artistas, de los reyes y reinas, como Cristóbal Colón, todo lo que estaba sucediendo entre el año 1400 y 1600, que fue la Ok, gracias. plaga Y negra. si no tuviste tiempo de anotar quiénes son, si vas a la página de internet elcorazonsanounlider.com, vas a ver el episodio de Gisela y vas a ver todos los enlaces, el resumen del día de hoy y los enlaces de todo lo que hablamos el día de hoy, los enlaces a esas personas y al libro si lo quieres adquirir. Súper. Número 4, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? He estado escuchando mucho Joe Rogan. Ok. No sé qué tanto estoy aprendiendo de él, pero ha sido divertido. Pero en cuestión de lo que hago, a lo mejor la influencia más grande que tengo fuera de mi papá y algunos amigos, como Andrés Speaker, Esteban Grassman, creo que sería Rob Bell. Sería el que más imito en esta etapa de mi vida, ya que él es pastor cibernético, con un podcast, escribe libros. Me gusta. Ahorita estoy leyendo su libro, Everything is Spiritual. Está muy bueno hasta ahorita, no tiene capítulos, entonces está muy chido. Perfecto. Y la última, si tuvieras frente a ti mismo, pero unos 20 años atrás, ¿qué te dirías para aconsejarte y para enfrentar tu llamado? Creo que sería camina, no corras. Okay. Disfruta del proceso. Y es que todo va a estar bien, ¿no? Okay. Y espero, me puedo imaginar a mí de 20 años más grande, mirando atrás a esta etapa, diciéndome lo mismo. Puedo hacer eso también. Todo va a estar bien. Perfecto, gracias Yesenia por estar con nosotros y por compartir estos momentos y obviamente para terminar siempre les pregunto un consejo que le darías a aquellos de pronto personas que quieren discipular a otras personas. Sé que la comunidad es lo más importante, estoy de acuerdo contigo, es difícil en línea porque solamente una persona recibe el que está viendo. Pero ¿qué le dirías a aquellos que de pronto dicen quiero comenzar un podcast para poder usarlo como una herramienta de discipulado, quiero empezar un canal de YouTube para usarlo como una herramienta de discipulado? ¿Cuál sería tu consejo de corazón? Primeramente, diría que chido. Necesitamos más creadores de contenido. También diría que tu oración principal en medio de crear contenido sea la de los salmos de Dios examina mi corazón, sondea mis pensamientos, porque es muy fácil querer hacer cosas porque tenemos sueños egocéntricos. Sí. Entonces, que Dios nomás pídele a Dios que examine tu corazón, sé introspectivo, sondea tus propios pensamientos. Te afecta mucho que nadie lo escuche, te afecta que nadie lo lea, te afecta que nadie te sigue. Y si eso es el caso, a lo mejor eso no fue por amor, fue por ego. Entonces, te animaría a que fuera por amor, porque quieres tanto mejorar como ser humano, que eso es amor a otros también, ser la mejor persona posible. Y para mí así inició Armadillo y luego ahora es un compromiso de porque amo a gente y sé que les sirve. Entonces hay gente que escucha Armadillo que yo sé que nunca asistirían a esta iglesia porque están en una situación difícil en la iglesia donde están, se sienten comprometidos a una cultura que no les gusta y en secreto ahí van y escuchan Armadillo para no sentirse tan locos. Y entonces tengo cierta carga para esas personas. Entonces
creo que eso es cierto para todos. Mientras viene tercera ambulancia. Tercera ambulancia. Dos de los nieves, tercera ambulancia y como 18 motos. Te tocó suerte, amigo. Gracias, Gisela, por compartir con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyar este proyecto y gracias de nuevo. Fue un honor, la verdad. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y si te gustó el episodio, por favor suscríbete a mi canal para recibir más episodios como este. No olvide visitarnos en la página de internet elcorazonsanodeunlider.com para descubrir más conversaciones edificantes. Y también nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast, en tu plataforma favorita. Nuevamente, gracias por habernos elegido. Gracias por estar acá.